¿Cómo estamos? Vamos a dialogar y vamos a impartir una palabra para conocer el corazón de Dios. Porque la escuela de vida eterna es eso. Es una escuela para conocer el corazón de Dios. Y hoy quiero impartirte una palabra para que veamos la importancia de lo que Jesús nos ha dejado. Dios, en su máxima expresión, en su máxima revelación, se manifestó a la humanidad a través de Jesucristo. Por eso la máxima manifestación de Dios es Jesucristo mismo. ¿Por qué? Bueno, porque Jesucristo es Dios. Lo vamos a ver luego en la palabra. Jesucristo es Dios. Y esa es la máxima revelación que nosotros tenemos. Desde ahí partimos. Y desde ahí podemos conocer el corazón de Dios. Mis amados, iglesia es lo que nosotros hacemos. Es la reunión del cuerpo de Cristo, es el trabajo, es el servicio, es lo que nosotros hacemos. Ahora, un avivamiento es lo que Dios hace, es lo que Dios hace. Es el poder sobrenatural de Dios que de pronto se mueve en una instancia que quedamos todos solamente para admirar ese poder, para contemplar ese poder de Dios. Por eso una iglesia mostrará lo que el hombre puede hacer. Y lamentablemente también puede generarse una idolatría. Pero un avivamiento va a mostrar lo que Dios es capaz de hacer. Ahí está la diferencia. Entonces, una iglesia puede mostrar las habilidades, las capacidades del hombre, pero un avivamiento es capaz de mostrar las capacidades y las habilidades de Dios, que por supuesto son infinitas. ¿Y cómo comenzamos un avivamiento? Comenzamos como comenzaron los discípulos, diciéndole: Padre, en el nombre de Jesús, enséñanos a orar. Y la palabra nos ayuda diciéndonos que aún en nuestra debilidad tenemos asistencia, porque el Espíritu Santo nos asiste en nuestra debilidad al momento de orar. Somos asistidos por el Espíritu Santo. Hasta que no reconocemos, no admitimos que no sabemos del todo cómo orar, no vendrá esa ayuda. Esa ayuda se activa cuando nosotros reconocemos y admitimos que necesitamos aprender a orar. Ahora, hay algo que es fundamental. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 23, Jesús les dice a los discípulos: en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Acá hay algo muy definido. ¿Qué significa esto? Hasta ahora os digo que todo pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. Acá Jesús nos pone la condición. ¿Cuál es la condición? Pedir al Padre en el nombre de Jesús. Esa es la primera condición para que nuestra oración sea habilitada.
Y lo segundo es, hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué quiere decir esto? Pidan al Padre en mi nombre, porque cuando pedimos en el nombre de Jesús, esa oración tiene el respaldo de Dios mismo, porque Jesús es Dios. ¿Se da cuenta? O sea, Jesús le está dando derecho legal. Es como cuando usted va a un abogado y el abogado le dice, bueno, fírmeme el poder para que yo lo represente. Usted le está dando derecho legal. Le está dando derecho legal. Y no solo Jesús nos da derecho legal de usar su nombre, sino que declara algunas cosas que son más que importantes. Esa oración, por la gloria que hay en su nombre, recibirá especial atención. ¿Por qué? Porque esa oración, al orarla en el nombre de Jesús, nosotros la ponemos en las manos de Jesucristo y Jesucristo mismo la presenta al Padre. Orar en el nombre de Jesús. Y al orar en el nombre de Jesús se supone que estamos orando en la voluntad de Dios. Porque yo no puedo pedir algo que dude que es la voluntad de Dios y pedirlo en el nombre de Jesús, con el cual estoy empoderado, con el cual he recibido derecho legal para pedir en ese nombre. Por eso él dice, lo que pidan en mi nombre, mi Padre se lo dará. Cuando hayan pedido en mi nombre, por la gloria que hay en mi nombre, el Padre se los va a dar para que vuestro gozo sea cumplido. Ahora, la misma palabra nos dice en 1 de Juan, capítulo 5, versículos 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. O sea, si pedimos respaldado en su voluntad, o sea, respaldado en su palabra, respaldado en su palabra es pedir según la voluntad de Dios. Por eso es bueno asegurarse que cuando uno va a hacer una oración, tenga respaldo de la palabra de Dios. Y por la gloria que hay en el nombre de Jesucristo, esa oración va a ser respondida. Aquí está el secreto. Saber la gloria que hay en el nombre de Jesucristo, porque eso nos va a hacer que nosotros pidamos con fe. Usted no puede pedir con fe si no sabe lo que significa el nombre de Jesucristo. Usted no puede pedir con fe. El famoso pasaje del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando ellos se encuentran con el cojo, que él nunca había podido entrar a adorar al templo, cuando ellos se encuentran con el cojo, el versículo 6 dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y después ellos explican, y en el versículo 16 dice, por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, ha dado a este completa sanidad en presencia de todos vosotros. Los discípulos apelaron a mencionar el nombre. ¿Por qué? Porque ellos se sabían empoderados por ese nombre. Ellos sabían que ese nombre estaba cargado de poder. ¿Por qué? Porque ese nombre representaba nada más que al Cristo, que al Mesías. O sea, representaba a Dios mismo. Y ahí en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, siguen los discípulos explicando y dice, y en ningún otro hay salvación,
porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Por qué? Porque ese nombre está cargado de eternidad. Lo que los discípulos estaban diciendo, en el nombre de Jesús, una persona puede pasar de muerte a vida. En el nombre de Jesús, una persona puede creer en Cristo y pasar a tener vida eterna. Una persona que en el nombre de Jesús, que en ese nombre hay salvación, puede ser sacada del reino de las tinieblas y ser puesta en el reino de la luz. ¿Cuál es entonces la gloria que hay en ese nombre? La gloria que hay en ese nombre es que el mismo Jesucristo es Dios. Esa es la gloria que hay en ese nombre. Y la iglesia se ha olvidado al momento de orar. ¿Por qué hoy mucha gente no ora? Porque no sabe cómo, porque no le pide a Dios que le enseñe, porque no se deja asistir por el Espíritu Santo y porque no sabe cómo orar. ¿Cómo será que el mismo Espíritu Santo dice que cuando no sepamos cómo orar, qué pedir, cómo conviene, Él nos ayuda en nuestra debilidad? Él nos ayuda en nuestra debilidad. Y mire lo que dice, ¿por qué hay tanta gloria en ese nombre? ¿Por qué hay tanto poder en ese nombre? ¿Qué se sanan los enfermos? ¿Qué se liberan los endemoniados? ¿Qué resucitan los muertos? ¿Sí? Primera de Timoteo 3:16 dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Está describiendo a Jesucristo. O sea, Dios fue manifestado en carne. La eternidad rompió el tiempo y entró como un niño. A ver, el mundo esperaba que cuando viniera el Mesías, viniera con poder, especialmente el pueblo de Israel. Esperaban al Mesías con mucho poder para ser librados del Imperio Romano. Entonces, dice acá, Dios fue manifestado en carne. ¿Quién fue manifestado en carne? Dios, Jesucristo. ¿Cómo no va a haber poder en ese nombre? ¿Cómo no va a haber gloria en ese nombre? Imagínense. Visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. En gloria. Entonces vemos también en Tito capítulo 3, versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. O sea, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, su bondad hizo que el mismo Dios tomara forma humana, se presentara en carne, viviera 33 años en la tierra y nos adjudicara la gloria, el derecho, el poder de mencionar su nombre. Cuando mencionamos el nombre de una persona, estamos mencionando todo lo que esa persona es y todo lo que esa persona hace. Cuando nosotros decimos en el nombre de Jesús, estamos mencionando todo lo que Jesucristo es y todo lo que Jesucristo hace. Por eso no hay límites.
En la oración no hay límites, porque el nombre de Jesús no tiene límites, trasciende todos los límites humanos. Y ese nombre nos habilita, nos empodera para que nosotros hagamos oraciones que traerán respuestas y bendiciones a nuestra vida. En el libro de Mateo, capítulo 18, versículo 19, dice: otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les haré hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Eso es el poder que tiene el nombre de Jesús. Imagínense la oración de acuerdo, cuánto poder tiene. Un grupo de personas, dos o tres personas que se ponen de acuerdo. La palabra acuerdo significa que hay un mismo sentir. A ver, acuerdo no es que yo y tú oremos lo mismo. Acuerdo es que sintamos lo mismo, la misma carga por lo que estamos orando. Acuerdo es cuando a los dos nos arde el corazón. Acuerdo es cuando los dos tenemos una misma pasión. Entonces, cuando nos unimos en ese tipo de acuerdo, Jesucristo obra. Jesucristo obra. Allí estoy yo. ¿Y para qué está acá? Para cerciorarse que nuestra oración tenga la respuesta adecuada. Ahora, ¿cómo está Él? Jesucristo está con nosotros en el poder, la autoridad y la gloria que hay en su nombre. O sea, ¿cuál es ese poder, esa autoridad y esa gloria que hay en su nombre? Que Él venció la muerte, Él resucitó, está en el poder de la resurrección. Jesucristo venció la muerte. No sé cuál es la imagen que usted tiene cuando decimos en el nombre de Jesús o en el nombre de Jesucristo. Quizás usted se imagina al carpintero, al hijo de José, al hijo de María. Se lo imagina de túnica, de barba, de sandalia. Pero bueno, esa era una asignación que él tuvo en los 33 años que estuvo en la tierra. Ahora bien, Jesucristo es el Rey. Cuando Él se presenta en su ministerio, Él dice: arrepentíos y creed, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed, porque el reino de los cielos se ha acercado. Lo que Jesús está diciendo: yo estoy trayendo un reino, porque yo soy el Rey. Y un rey tiene una jurisdicción asignada. Todo rey tiene una jurisdicción asignada. Tiene un ejido geográfico. Y en todo ese ejido geográfico, ese rey tiene las condiciones dadas para gobernar. Entonces, ¿cuál es la jurisdicción que Jesucristo tiene para gobernar? ¿Y por qué tiene tanto poder su nombre? ¿Cuál será el ejido que Jesucristo tiene para gobernar? Muy sencillo, Él lo explica la misma palabra, nos dice en el libro de Filipenses, el capítulo 2, nos da una muestra clara de cuál es la asignación que tiene Jesucristo para impartir su gobierno. Dice: por lo cual,
Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios el Padre. Entonces, ¿cuál es el égido de gobierno de Jesucristo? El planeta Tierra. ¿Sí? Le dio potestad, le dio un nombre, que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ese nombre tiene poder en los cielos, tiene poder en la tierra y debajo de la tierra. El Seol debajo de la tierra es el centro de operaciones de Satanás. También tiene poder ahí. El cielo mismo también tiene poder ahí. El planeta Tierra, también Jesucristo tiene poder ahí. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, la autoridad que hay en ese nombre, porque ese nombre es marca registrada. En el mundo espiritual, ese nombre es marca registrada. Y con ese nombre se nos ha empoderado a nosotros la Iglesia para conquistar, para activar y ensanchar el reino en el lugar que nosotros nos movemos. Por eso hay tanto poder, tanta autoridad. ¿Quién nos dio el derecho y la potestad de usar su nombre? Jesucristo. ¿A quién se la dio? ¿A quién empoderó con esa autoridad, con esa gloria? ¿Quién tiene el derecho? ¿Quién tiene el poder? ¿Quién tiene la autoridad que está encerrada en ese nombre? La Iglesia, nosotros. Por eso la Iglesia está llamada a administrar. El recurso más importante que tiene la Iglesia es el nombre de Jesús. Porque es un recurso que nos puede movilizar en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Ese nombre significa que nosotros estamos empoderados y autorizados para usarlo. Y cuando decimos que ese nombre tiene poder, quiere decir que nosotros podemos. Y en ese nombre es como la Iglesia avanza. En ese nombre es como la Iglesia conquista, por el poder que hay en ese nombre, por la magnificencia que hay en ese nombre. Por eso la Iglesia puede conquistar, puede avanzar, puede extender el reino, porque estamos respaldados por un nombre. Estamos respaldados por un nombre, que es sobre todo nombre. Y en ese nombre, se va a doblar toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Por eso, cuando nosotros oramos, nuestra oración pasa de nuestras manos a las manos de Jesús. Es como que si nosotros se la entregáramos. Y Él la presenta al Padre. La depositamos en sus manos y Él se glorifica y glorifica al Padre. O sea que cuando nosotros oramos en su nombre, Él asume la responsabilidad de esa oración. Él asume la respuesta de esa oración. Él lo asume. Y ahí está el secreto de poder orar en su nombre. ¿Por qué? ¿Por qué podemos orar con tanta seguridad, con tanta fe en el nombre de Jesús? Bueno, porque tenemos la absoluta seguridad que ese nombre siempre será escuchado. Juan capítulo 11. Mire lo que dice Juan capítulo 11, en la resurrección de Lázaro, versículo 41. Entonces quitaron la piedra
de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. O sea, cuando nosotros oramos en el nombre de Jesús, tenemos que tener la absoluta certeza que nuestra oración va a ser escuchada, porque a Jesús, el Padre, siempre lo oye. Yo sabía que siempre me oyes, dice Juan capítulo 11, versículo 42. Y ahí usted no puede tener más duda. Ahí usted sabe que esa oración llegó a la presencia del Padre. Por eso es que pasó de nuestras manos, fue a las manos de Jesús. Y esa oración, ahora tenemos que estar activados para creer que recibimos, para tener fe que la respuesta viene. Él dijo: yo sé que siempre me oye. Y cuando Él dijo: yo sé que siempre me oye, y nosotros oramos en el nombre de Jesús, sería como si Jesús mismo estuviera haciendo la oración que hacemos. Él toma nuestro lugar cuando nosotros oramos en su nombre. Ni hablar cuando hay 2 o 3 que tienen el mismo sentir, el mismo deseo, la misma pasión por orar por un tema determinado. Y aquí yo estoy con vosotros. Quiero asegurarme que los corazones de ustedes están unidos, que sienten lo mismo, que tienen el mismo fervor, que tienen el mismo deseo de respuesta, y Jesucristo siempre estará escuchándonos. Escuela de vida eterna. Una escuela para conocer el corazón de Dios. Gracias por haber compartido. Gracias por haberme permitido entrar a tu casa. Y Dios mediante será el próximo viernes, conforme el Espíritu Santo direccione, el tema que estaremos tratando para conocer el corazón de Dios. Hasta la próxima.